Bueno, voy a utilizar, robar, disponer, como ustedes quieran, de unos minutos para, bueno, primero decir que estamos todos muy contentos de cómo se están desarrollando estas jornadas. Y quiero pasar nuevamente el aviso de nuestro cuadernillo 50 años de escuela que reúne testimonios, historia, comentarios y bueno, nuestros primeros 50 años están plasmados en las hojas de este cuadernillo que lo ofrecemos a la venta con un valor simbólico de 5.000 pesos, se vende acá en la escuela, así que esperamos que ustedes puedan también recibirlo y disfrutarlo. Les dejo con Mariana. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí los presentes y los que están allí en el Zoom. Para mí es un gusto coordinar esta mesa con queridos colegas, amigos. Así que, bueno, les vamos a dar la palabra. En primer lugar, a Cecilia Cafiero, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, quien nos va a comentar el texto de Leticia Spesafune. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi escrito lo titulé De cero, y es un comentario, como decía Mariana, al texto de Niñez, Transnominación, habría una autorización de sexo en la infancia de Leticia Spesafune. Bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecer a la comisión directiva de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, a la comisión de cuadernos Sigmund Freud, por la organización de la jornada, y a Eduardo Urbach, que es el que me extendió la invitación y también me invitó a participar del próximo Cuadernos. Bueno, tenemos el privilegio de asistir a una escritura. Escritura como testimonio donde un analista muestra el estilo de su práctica y su posterior elaboración. Tenemos el privilegio de asistir a la transmisión posible de un imposible que, como real de nuestra praxis, vela y devela los modos en que un analista se posiciona estratégicamente en el análisis con sus pacientes. Voy a citar unas palabras del queridísimo Carlos Ruiz, maestro de analistas, en un trabajo que tuve el privilegio de escuchar, presentado en la reunión latinoamericana de psicoanálisis de Buenos Aires en el año 2013, titulado Forzado a reinventar el psicoanálisis, que además forma parte del cuaderno número 29. Texto a propósito de las palabras de Lacan sobre la intransmisibilidad del psicoanálisis, o dicho de un modo más sencillo, las dificultades en su transmisión. Carlos Ruiz retoma sus dichos para hacerse una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien se cure? Ruiz no dirá, es una cuestión de truco, lo que en cine llamamos efectos especiales. No sabemos dar cuenta que un analista hace algo más que charlar. Si el analista no hace sino charlar, se puede estar seguro que erra el golpe. Y aquí viene lo más novedoso de su planteo. El truco no se transmite, cada uno tiene que empezar de cero. Y continúa. Había pensado en titular este trabajo Fin de la transmisión, jugando con la frase con que se cerraba a medianoche las transmisiones radiales para dar tiempo a los ajustes necesarios para la transmisión del día siguiente. Cambié el título, pero el tema de la pausa para realizar los ajustes sigue estando presente. El truco no se transmite. Lo que sí se transmite, y esto es lo que se deja pasar, es que la transmisión es asunto de truco. Es cuestión de efectos especiales. Efectos especiales y de discurso como los que genera la poesía, que al tiempo que es efecto de sentido, también es efecto de agujero. El truco no se transmite, cada uno tiene que comenzar de cero, haciendo los reajustes necesarios en cada caso y a cada paso, tomándose un tiempo para ir reajustando, sintonizando, haciendo mía una vez más la metáfora de Carlos Ruiz, e ir neutralizando lo sintomático. Convocada esta experiencia de lectura y de transmisión, me pregunto, ¿cómo hacer pasar estas letras por las mías?
cómo transmitir aquello que el psicoanálisis tiene de intransmisible. Tarea imposible. El truco no se transmite. Sabemos de él por sus efectos. Cada uno tiene que comenzar de cero. Si se trata de comenzar, abordemos este escrito por el final. ¿Cómo contar una película sin su final, sin su desenlace? ¿Cómo transmitir un escrito sin que los hilos no solo se muevan, sino también se vean? La respuesta será inseparable de la pregunta que conduce al analista no solo a tomar la palabra, sino también a pensar su clínica. Empecemos esta historia por el final, que a su vez es el comienzo de cualquier texto, de cualquier relato. El recorte clínico se impone, deslumbra y legitima el recorrido teórico del analista, junto con la intervención como soporte de la práctica, que conmueven no solo el escenario analítico, sino a aquellos quienes leemos y sabemos de sus efectos. Comencemos esta historia por el final, pero también por la pregunta que recorre tanto aquel texto como este. ¿Habría una autorización de sexo en la infancia? Leticia Espesafuna invitará a preguntarnos junto con ella y nos convidará con los recortes de su clínica para precisar una respuesta, en tanto podamos tomar una posición ética acerca de la subjetividad de nuestro tiempo. El texto nos invita a recorrer los tiempos de la dirección de una cura a partir de una intervención audaz que genera un cambio de vía en quien sostiene la escucha, como en aquellos padres que la reciben. La pregunta, consolidada magistralmente por su autora, será la que moverá los hilos de la trama, de la historia, del caso y del escrito, y quedará en suspenso para que cada uno la responda en el tiempo que pueda. Recorro con ustedes este escrito por el final, que no deja de ser un comienzo, la apertura a un nuevo sentido. ¿Habría una autorización de sexo en la infancia? La dificultad para estos padres reside en hacer de esta pregunta una afirmación. El dilema para ellos radica en la imposibilidad de sostener la incógnita, en la incapacidad para mantener el tiempo de las preguntas, el tiempo aplazado de la infancia, el tiempo primero que vendrá segundo en otro capítulo de esta trama y de esta historia. El empuje frenético a brindar una respuesta anticipada en un tiempo desacertado será lo que la autora despliegue minuciosamente en la primera parte del escrito. La pregunta se sostiene en el horizonte de sus desarrollos. ¿Habría una autorización de sexo en la infancia? Para ello, Leticia desplegará los avances en materia de legislación nacional para repensar junto a nosotros si se trata de una apertura a nuevos derechos o la reinstalación de la norma médica disfrazada de progresismo y buenas intenciones. Ella no vacilará en sostener que la reciente sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012 funda una nueva realidad social, jurídica y cultural con incidencias en la clínica y en la subjetividad. Quien escribe es consistente. Deliberar las propuestas y los alcances de esta ley no deja de subrayar sus beneficios en el terreno del acceso a la salud para la población. El sujeto que imagina el derecho y que nombra la medicina no concuerda con el sujeto del psicoanálisis. No son comparables ni superpuestos. Solo habrá psicoanálisis en tanto haya analistas dispuestos a escuchar al sujeto y con ello los discursos que imperan en cada época y que intentan acallarlo. No hacer lugar a la subjetividad de nuestro tiempo implica hacer del psicoanálisis una experiencia intelectual alejada de la realidad. Estar a la altura de nuestra posición como analistas es tener la agudeza de interrogar estos tiempos bajo la lupa de estos mismos tiempos. No se trata de una crítica que apunte a una imperiosa necesidad melancólica de reafirmar los orígenes. Se trata de contar el final para comenzar de cero. Espesafune se sube a la escena del mundo, interroga esta historia y la de estos padres que, sostenidos en el discurso actual, serán empujados a tomar una decisión demasiado temprana, cercenando la posibilidad de que esa inquietud se desglose en un momento que ya no corresponde a la infancia y sí al tiempo del armado del fantasma. La pregunta vibra en el horizonte de este escrito y de esta época. La pregunta vibra en esa madre que, convocada por un analista a hablar, ofrece su testimonio. Historia silenciada, retenida y contenida en el baúl de los recuerdos que actúa el niño frente a la perplejidad de su mirada. Esos hilos son los que mueven la historia y los que el analista no deja de advertir ni tampoco deja escapar. Las vacilaciones en la madre, junto a la ansiedad por concluir del padre, abren una ansia, instalan un matiz
en la escucha del analista que va orientando pacientemente el terreno para la intervención. Ella, que sabe que no es el momento de concluir, no hace otra cosa que pedir tiempo y más tiempo. La intervención, a modo de pregunta, no se hace esperar y encuentra en quienes la oyen una sorpresiva revelación. El escenario gira, la escena analítica se conmueve. La madre tomará la palabra a favor de su singularidad, de su duelo y de su falta. Contarles más sería arruinar el suspenso. Contarles más sería arruinar este final. Contarles más sería no permitirles habitar la interpelación de un tiempo presente que le resta valor al pasado y al porvenir del futuro. Si hay algo que nos permiten ver los niños es que el escenario de los juegos no es un terreno excluyente ni concluyente. Harán falta otros tiempos. Hará falta un analista que sepa escuchar y preguntar, lejos, muy lejos de concluir. Tenemos el privilegio de encontrarnos con uno dispuesto a encarnar su función y sostener su acto. Será cuestión de truco y para nosotros comenzar de cero. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Vamos a escuchar ahora. Se va el. A María Elena Noya, que es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires de hace más de 10 años. Participa activamente de la reunión lacanoamericana y es actualmente miembro del Cárter de Prensa, Difusión y Redes. Bueno, aquí te paso. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a pasar a comentar el texto de Estela Durán, uno de los 21 del cuaderno. Voy a empezar por agradecer, no me parece de más, agradecer la posibilidad de estar en estas jornadas, agradecer al Comité de Cuadernos Sigmund Freud, especialmente a Eduardo Urbach, que no está, pero bueno, le agradezco que me haya cursado la invitación, y a la comisión directiva, Alejandra Rodrigo, Estela Durán, Andrea Ginchato y Rino Bemozzi, que lo hacen posible. Este hermoso ejemplar del cuaderno, editado en el 2023, con el bello arte de tapa de Analia Bernheim, fue pensado por el comité anterior, que decidió llamarlo Sexo, Sexualidad y Sexuación. Considero que en esta, nuestra coyuntura epocal, se torna necesaria la transmisión y orientación de la temática pensada para este número, la cual se vuelve a poner en valor en el armado de estas jornadas. Sin más, voy a comenzar por comentar el escrito que realizó Estela, que decidió nombrar Sexo, Sexualidad, Sexuación, y lo que él mismo me causó. El texto comienza diferenciando 3 tiempos. El primer tiempo, sexo, es el tiempo de lo puramente anatómico, de lo real. Segundo tiempo, sexualidad. Estela nos habla de la constitución subjetiva y de las operaciones lógicas que, vía la eficacia de la metáfora paterna, posibilitarán que el infans atraviese el complejo de hipocastración, que el otro primordial quede descompletado y así advenga un sujeto que, dejando de estar en el lugar de falo imaginario, obturando la falta de la madre, se le torne posible tener los títulos en el bolsillo para disponer de ellos en el segundo despertar sexual, en la adolescencia, momento de la exogamia. Tercer tiempo, sexuación. Se puede ubicar con claridad en el texto lo que implica la creación de Lacan las fórmulas de la sexuación. Me apoyo en una de las afirmaciones contundentes del texto. La sexualidad no es natural, sino asumida. Lacan ya lo anticipa en el seminario 11, cito: en el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. La sexualidad se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta. Termino la cita. Hay quienes se dicen hombres y quienes se dicen mujeres. La posición sexual se escucha en el decir.
Dependiendo de cómo se posicione cada sujeto en relación al falo, en los 4 matemas, proposiciones lógicas de las fórmulas de la sexuación, Lacan formaliza que del lado hombre existe, me quedo pensando porque se armaron varias cuestiones de cómo se imaginariza esto del lado hombre y del lado mujer. Son formas de nombrarlo, ¿no? Pero digamos, podríamos decir del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado de... perdón, me perdí. Lacan formaliza que del lado hombre existe la función fálica a condición de que exista un X que diga no a dicha función, lugar de excepción necesario para que se constituya el conjunto. En términos freudianos, el padre de la horda. En tanto que del lado de las que se dicen mujeres, no existe un X que diga no a la función fálica. No existe una mujer que haga excepción. No para toda X se cumple la función fálica. En la mujer algo escapa al goce de la palabra. El goce femenino es de lo real, es enigma, vacío. La mujer es no toda en relación al falo, por lo tanto, no toda la mujer se define por la castración. Por ende, esto nos permite arribar al conocido aforismo lacaniano, no hay relación sexual. Implica que no hay todo el goce, no hay proporción entre el goce buscado, anhelado y el encontrado. Es ese resto el que causa el deseo. Esto no implica que no haya encuentro sexual. La aceptación del no todo posibilita el encuentro. No hay proporción sexual que pueda escribirse. Las posiciones no son complementarias, son 2 lógicas diferentes. En tanto que una hace conjunto, la otra se dice una a una hasta el infinito. Ahora bien, como mencioné anteriormente, en relación a lo epocal, en estos tiempos en los que lo real se encuentra desbocado, en los que los empujes del goce son constantes, recibimos en nuestros consultorios sujetos en plena desorientación, en una errancia que inunda al punto que no encuentran sentido a sus vidas. Recojo, para ejemplificar, una viñeta breve de mi clínica. Hace poco más de 2 años recibo a Franco, un joven de menos de 20 años que sostenía una profunda incomodidad consigo mismo y que no podía articular palabra. Esto es literal. En los intentos sostenidos, ya que concurría presencialmente a que pueda decir alguna palabra, me senté en el piso de mi consultorio, lo invité a que él también lo haga e intervine ofertando, ya que no podía hablar, que escriba. Lo hace con gran dificultad, una breve frase, me quiero morir. Primera expulsión de goce mortificante a la cual le siguieron otras de menor intensidad sufriente. Franco se dice varón. Antes de consultar había cambiado ya su nombre y lo había inscrito en su documento a la par de comenzar un tratamiento hormonal. Hace poco menos de 1 año decidió que le realicen una mastectomía bilateral. En este caso, no se torna posible la interrogación respecto a estas intervenciones sobre lo real de su cuerpo y el cambio del modo en el que fue nombrado por sus padres. Para Franco era insoportable decirse y verse con aspecto de chica. Me pregunto, hay muchas preguntas que me generan, en este caso traje algo. ¿Serán para Franco estas las vías de anudar su estructura, aún con la falla de la inscripción de la castración? ¿El modo en que logra reposicionarse constituye una forma de estabilización? Vuelvo al texto. Resalto la pertinencia que la dirección del texto nos posibilita leer, la vigencia de lo formulado por Lacan, ya que ubicar la sexuación como un hecho del decir permite que escuchemos al sujeto y sus modos singulares de goce, apuntando que se produzca un buen anudamiento, condición para que se encauce el deseo. La articulación lógica de los conceptos nos posibilita no ceder
frente a los meandros o atolladeros con los que nos encontramos. El vigor de la escucha analítica nos permite orientar la dirección de la cura sin caer en el desconocimiento de los discursos imperantes, a la par de no enredarnos los pies, tomando posición por líneas fundamentalistas que invitan a precipitar respuestas rápidas que pueden tener consecuencias, cuando menos, desfavorables. Por último, me interesó singularmente la pregunta introducida hacia el final del escrito. ¿Podría un hombre ser seducido hasta enloquecer? Un bello cuento de Marguerite Yourcenar que pude leer y disfrutar. Que les cuento, no conocía a Marguerite, así que muchas gracias. No la conocía, una gran escritora, empecé a investigar. El cuento se llama el cuento que elige Estela para apoyar su interrogante es El hombre que amó a las Nereidas. El personaje sobre el que se basa la narración es un joven llamado Panegiotis, un campesino griego, hijo de una familia rica, y que contaba con un atractivo que, además de haberle granjeado estar de novio con una agraciada muchacha, se le atribuían tantas amantes como mujeres existían en la comarca. Debido a una contingencia de lo real, Panegiotis se encontró con las famosas ninfas, las Nereidas, a las que desde la mitología se les atribuye una deslumbrante y fatal belleza. El apuesto joven enloquece, quedando en un estado delirante. Tomo una cita del cuento. Ni los ritos mágicos de las viejas del pueblo pudieron liberar su sangre de las ninfas locas de color del sol. Prosigue el cuento. Las Nereidas dieron acceso al joven insensato a un mundo femenino tan diferente de las muchachas de la isla como éstas lo son de las hembras del ganado. Le trajeron la embriaguez de lo desconocido, el agotamiento del milagro, las malignidades centelleantes de la felicidad. Ahí termina la cita del cuento. La gran escritora, Marguerite Yourcenar, alusivamente nos lleva a ubicar a las Nereidas como una representación mítica de la figura femenina, ya que lo fatal, lo voluptuoso, no permanece soportado por las féminas más que desde el discurso que no puede admitir la falta. Cualquier mujer en el cuento puede ser una Nereida para un Panegiotis. El enigma del no toda la mujer está atravesada por la función fálica, pudiendo dirigirse al significante de la falta, falo simbólico, al agujero, significante de la falta en el otro, y al goce extra suplementario, también llamado otro goce, sabemos, ha tenido a lo largo de la historia diferentes respuestas. La pérdida subjetiva que lleva a Panegiotis a la locura, me pregunto, ¿podría deberse a una estructura deficitaria que le impide poner freno a la demanda femenina? Lejos de demonizar la figura femenina, el relato literario nos permite ubicar que al personaje no le era posible la elección de una mujer. Todas resultaban de su agrado, ostensible dificultad en su posición deseante. Sin dudas el escrito concluye con la donación de una pregunta que nos permite ubicar presentaciones clínicas actuales, posibilitando sostener la vigencia del psicoanálisis. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Verónica Guastela, quien nos va a comentar el texto de Silvia Amigo. Verónica es psicoanalista, miembro de la EFBA, enseñante de seminarios y miembro de carteles de dirección. Publica textos en libros colectivos y portales digitales y es docente y supervisora en la institución Fernando Ulloa. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias Mariana. Bueno, gracias al Comité de Redacción de Cuadernos Sigmund Freud por la creación de este espacio de comentarios de textos, de permitirnos que nos leamos entre todos. A Marta Rieti, sobre todo, que fue quien me cursó la invitación de parte del cártel. Y bueno, y felicitar por la hermosa edición que tiene este Cuaderno Sigmund Freud, con un diseño
sumamente ayornado que nos invita a adentrarnos en él. Bueno, el texto de Silvia Amigo se llama Género autopercibido, avance o permeación libertaria. El texto de Silvia Amigo tiene como contrapunto la teoría de género cuya precursora es la filósofa estadounidense Judith Butler, en su libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Propone que el género se decide de forma autónoma, Butler, ¿no? Es un constructo social y es real solo en la medida en que se realiza. Género no es sexo, porque el sexo es a la naturaleza lo que el género es a la cultura, plantea. La perspectiva de género es una forma de analizar la sociedad que permite identificar y visibilizar las relaciones de poder entre los géneros y cuestionar la discriminación y las desigualdades. Algunas propuestas de la perspectiva de género son redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos, valorar de manera justa los trabajos que realizan las mujeres y hombres, modificar las estructuras sociales que reproducen la desigualdad, fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres, incluir en las políticas públicas la perspectiva de género. ¿Acaso los psicoanalistas nos oponemos a estas propuestas? Claramente no. Y Silvia Amigo reconoce al feminismo y al discurso llamado de género las conquistas de igualdad jurídicas alcanzadas, sin olvidar el derecho al voto, la patria potestad y el matrimonio igualitario, ni las aún pendientes como el respeto por los modos privados de goce de las mujeres en algunas culturas y países. Para Butler, el género fluido y la ideología de género igualitario da por perimida cualquier consecuencia de la diferencia sexual, multiplicando las identidades en incalculables números de géneros, en tanto que la unidad de género es el efecto de una práctica reguladora que intenta uniformizar la identidad mediante una heterosexualidad obligatoria. ¿Qué hace el psicoanalista frente a esto? ¿Tiene que tomar posición? Muchos analistas, nos dice Silvia Amigo, haciendo eco de una teoría gender que no siempre conocen a fondo, declaran perimidas las premisas del psicoanálisis y nos recuerda entonces la advertencia freudiana. Se comienza cediendo en las palabras y se termina cediendo en los hechos. El texto de Silvia está franqueado, por un lado, por la teoría de género en su punto más espinoso, la idea de género autopercibido, y por otro lado, por el avance del discurso de la ciencia y el aporte que le hace a la ciencia al servicio, al servicio de técnicas en la adaptación de los organismos a lo autopercibido, como también en nuevas formas de reproducción que permite desafiar la caducidad del ciclo reproductivo humano, prescindir de algunas de las partes, ya sea en la gestación o en la fecundación de un ser humano, o bien permite multiplicar los actores, ¿no? Hay entonces parejas supernumerarias en la parentalidad, entre la gestante, el donante, el subrogante, bueno, todas las variedades. Son turbulentas las aguas en que tiene que sostenerse el psicoanalista hoy, que al decir de Silvia Amigo no puede ceder al rechazo horrorizado o a la militancia partidaria. Como aprendimos de Freud, la regla de abstinencia vale en ambos casos para intervenir con alguna justeza en la extensión que deba ser difícil banda de Moebius con la intención, nos recuerda. Pregunto yo, ¿el psicoanalista debe amarrarse al falo cual Ulises al mástil para no naufragar en las aguas turbulentas? ¿Es que acaso el discurso del feminismo si los movimientos LGTBI lo llevarían a la perdición cual el canto de las sirenas? El texto de Silvia Amigo se nos presenta con la cualidad de lo cristalino. Fiel a su anhelo borgiano de inteligibilidad,
porque es un texto que nos deja ver aquello a lo que convoca este cuaderno Sigmund Freud número 33. Sexo, sexualidad y sexuación. De manera que cuando nos acercamos, advertimos la complejidad de su profundidad y al sumergirnos en su lectura se nos revela la especificidad de cada uno de estos conceptos. El texto ubica y denuncia el punto de convergencia en que han llegado las posiciones extremistas en cuanto al cuerpo y la relación a él, cuando desenlazado del triple anudamiento ya no queda más que un organismo que se puede convertir en piezas o piezas de mercantilización, ya sea por las derechas llamadas libertarias, donde se afirma que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje, hasta vender un órgano, o por las izquierdas feministas que militan en cuanto a lo sexual las mismas libertades. Nos dice que incluirían la de nombrarse según el sujeto se autoperciba y acciones sobre su cuerpo y el de sus hijos. Lo que sí es muy alarmante, nos advierte. Abolición del cuerpo como determinado por la compleja intrincación de los registros, sumado al concurso de las determinaciones infantiles y al concomitante sujeto del inconsciente, haciendo de las maneras facilitadas de goces una autopercepción identitaria que prescinde de la historización y determinaciones infantiles. Nos dice Silvia y se pregunta en relación a esto, ¿estaría declinando el Edipo? Responde, madre y padre son conceptos que nacen con la humanidad misma. A esa terceridad, a esa concurrencia de algo más en el vientre materno para engendrar una nueva vida, Lacan la ascribe a la función fálica, función agujereante desolidarizándola del pene, y a su pasador el uno que nombra los nombres del padre, significante en espera o no al niño en el lugar del otro, operador estructural y no personaje carnal. Al símbolo fálico le dio la altura de función matemática que produce el 0 y el 1 paterno la computa. Eso para cualquier sujeto que pueda no haberlos rechazado, nos dice Silvia. Entonces, si se pretende desconocer la especificidad de los tres conceptos que titulan este cuaderno Sigmund Freud, nos advierte Silvia, a lo largo de su texto, de las posibles confusiones que extraviarían al psicoanalista en su clínica. Las posibles confusiones son igualdad de derechos jurídicos con igualdad de estructura y sus modos de goces o de manera de trato con los otros en el lazo social. Confundir prácticas de goce del cuerpo con sexuación, tal como las conocemos de la fórmula que nos legara Lacan, que no son heteronormativas. Sería desconocer el fino trabajo de logificar las posiciones de quien se dice hombre o mujer, que nada tiene que ver con la identidad de género, sino que son modos de argumentación en relación a una función subjetivante y ordenadora de goces, independientemente del sexo anatómico. Además, las prácticas del goce del cuerpo, sean genitales o no, en su diversidad, no hacen a la identidad, pero sí pueden mantener estable el nudo mental en quien no se ha anudado borromeicamente, nos recuerda Silvia. Otra confusión, falo con pene. Pareciera que para Butler, lectora y discutidora de Lacan, no fue suficiente la insistencia a lo largo de sus seminarios y escritos en que el falo no es el pene, resabio del encono con Freud por la envidia del pene en las mujeres. Quedarse ahí es quedarse en un aplanamiento de las diferencias y aplastamiento del rasgo distintivo que hasta quienes se dicen mujer necesitan para ser no toda. Otra confusión posible, homosexualidad femenina o masculina con estructura clínica, porque aquellas solo nos informan de que la diferencia sexual no resulta causa de deseo ni desencadena el deseo genital. Otra confusión, renegación de la diferencia sexual con renegar de la ley. Y finalmente nos plantea
para evitar confusiones, no ceder a la creencia de la teoría de género, que al hacer fluida la declaración autopercibida de géneros en infinitas diversidades, hace encontrar el máximo de goce posible, que hoy estaría impedido por una sociedad que no lo comprende. Porque el goce sexual en sus diferencias y apetencias individuales solo es alcanzable en el tejido íntimo de la sexualidad que debiera ser inviolable. Por último, Silvia Amigo nos convoca a no segregar lo real de la diferencia sexual, que para nada es solo biológica, ni imaginaria especular, ni reposa únicamente en un constructo simbólico ni social histórico. Imposible de ser inscripta totalmente, resulta ser psicoanalíticamente hablando real, nos dice. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos ahora a escuchar a Silvia Tomás, que nos va a comentar el texto de Olga Cuadra. Silvia es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de los libros, voy a nombrar los dos últimos, La función materna, El otro como metre en la constitución de la subjetividad y Lo que un psicoanálisis hace. Y es enseñante de nuestra querida EFBA. Escuchamos, Silvia. Muchas gracias, Mariana. Agradezco a la Escuela Freudiana, a la Comisión Directiva, a la Comisión de Cuadernos Sigmund Freud, a Estela Rivadero por el llamado para la escritura. Comentario en Cuadernos Sigmund Freud sobre el texto de Olga Cuadra. Ese es el título de mi trabajo. La referencia a la que alude el título elegido por Olga, Sexo, Sexualidad y Sexuación, una gran torre de Babel, nos traslada hacia los babilonios, pueblos que ubicamos alrededor del 1700 y hasta el 600 a.C. en la zona de la Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Los babilonios querían hacerse un nombre a través de la construcción de una poderosa ciudad, que contara con una gran torre que llegara a tocar el cielo. Según cuenta el mito, fue por el pecado de la soberbia, al querer llegar tan alto, que Dios interrumpió la obra, confundiendo tanto el lenguaje de los trabajadores hasta llegar al punto de ya no poder entenderse. En ese marco y respecto al sexo, sexualidad y sexuación, la autora reflexiona acerca de estos conceptos según se vean a la luz de los discursos del feminismo, de los movimientos LGTBQ y del psicoanálisis. Antes de comenzar a desglosar muy brevemente el texto, quiero transmitir que entre líneas y posiblemente más en el decir que en el dicho, leo una pregunta que da vueltas por este escrito. No sé qué pensará Olga, pero yo leo una pregunta que da vueltas por este escrito y a mi entender pulsa hasta el final. ¿Es posible pensar en un analista que esté en una posición feminista o enmarcado en los nuevos movimientos LGTBQ para la función del analista? Aclaro, enmarcado en estos discursos para la función analista. El texto comienza interrogando la presentación queer, como portadora de una concepción de la sexualidad donde cada quien pudiera elegir libremente las identificaciones.
y prácticas sexuales, discurriendo con facilidad de unas hacia otras. Ser queer supone vivir sin identificarse a categorías hegemónicas con respecto a la sexualidad, rechazando clasificaciones binarias, varón-mujer, como lo muestra la excelente serie que probablemente hayan visto, la serie polaca Reina, donde un reconocido sastre parisino se convierte por la noche en drag queen. Si no la vieron, es muy recomendable. Se trata de un fluir demasiado plástico, dice la autora, que no contempla el campo de las fijaciones de goce en cada sujeto. En este sentido, resalta el concepto lacaniano de la realidad sexual en tanto inconsciente, como punto de apoyo para fundamentar su posición. Parte de la frase central, la sexualidad se instaura en el inconsciente por la vía de la falta, que tomó también Elena para su comentario, para repasar la teorización que nos legara el maestro francés, donde remarca que la castración opera por vía de la metáfora paterna. A partir de allí, y en su desarrollo, Olga Cuadra hará un distingo entre identidad e identificación, esclarecimiento que resultará central para fundamentar el problema de la autopercepción que ella trabaja y detalla en el texto. Si la identificación al espejo no produce cuerpo, sino unificación de la imagen, la autopercepción resultará falaz, escribe, porque hay algo de lo no especularizable en el espejo que no es tenido en cuenta. Esto le permite recalcar que el psicoanálisis ha sido el primero en señalar con Freud que las identificaciones sexuales no son idénticas al cuerpo biológico, pero que ellas se constituyen a partir de avatares que suponen atravesar diferentes tiempos en su devenir. ¿Que la anatomía no es el destino? Por supuesto. En tanto, el sujeto dividido se opone a la concepción de un sujeto constituido desde el principio, recalcando que, tanto para Freud como para Lacan, en la sexualidad se trata de un proceso complejo que gira en torno a las identificaciones edípicas y fijaciones de goce. Por eso resalta la autora la enorme dificultad de realizar movimientos bruscos con el cambio de nombre o tratamientos intrusivos en el cuerpo, sobre todo sin haber atravesado tiempos tanto diacrónicos como lógicos que el devenir del sujeto requiere. La transformación del cuerpo, la aparición de caracteres sexuales secundarios precisan de una elaboración y metabolización tal que se chocan con el avance de los discursos que eliminan rápidamente la pregunta, suturándola con un soy. Aquí el nombre como sutura, tendríamos el nombre como sutura. Posición de certeza en la cual muchas veces nos encontramos más que con una cuestión de identificaciones sexuales con un indicio de estructura psicótica, dice. Me resultó muy interesante el texto de Olga. Lo leí varias veces y en cada vuelta encontré algo nuevo, pero sobre todo me dejó la idea de estar atentos a los discursos que la actualidad propone. No para desestimarlos, pero tampoco para dejarse impregnar sin cuestionamientos por lo que impone la época. Estar advertidos de la raja
mantiene vigente la posición de un analista que ya no se aliena fácilmente y si lo hace puede salir más rápido de los embanderamientos. Muchas gracias, Olga. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido una mesa, me parece como muy interesante para poder abrir varias cuestiones, así que les agradezco los textos. Bueno, vamos a dar lugar, tenemos tiempo hasta las 15:30, ¿no? Así que tenemos 35 minutos para abrir a preguntas. Y alguien que me ayude, que no veo, lo leo. Marta Garber primero. Sí. Gracias, Mariana, gracias a la mesa, gracias a todos los trabajos. Y como estuve presente en las mesas de la mañana, hago como línea de continuidad con algunas cuestiones que se plantearon y con la línea que se va planteando acerca de la relación, voy a decirlo así de modo general, entre ética y acto. Que sobre todo Silvia plantease explícitamente como cuestión en el último trabajo que tiene que ver con la posición del analista y la ideologización de estas cuestiones que tienen que ver con género, sexuación. Y yo me pregunto, a ver, ahí es donde se cruza con ética y acto, cómo se posiciona digamos, el analista en relación a su deseo, en relación a la abstinencia, pero sin dejar de comprometerse con la subjetividad de la época. ¿Sí? Porque la subjetividad de la época nos atraviesa, nos marca y nos plantea, también nos demanda posiciones éticas y políticas. Políticas no en el sentido partidario, en el sentido de que pasa en la polis y que nos interroga. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Digamos, me parece que es complicado esta cuestión de cómo cuidar la ética y no caer en posiciones ideológicas militantes, pero sin abstenernos de un compromiso ético con la subjetividad y con la ética del deseo, por ejemplo. Un término que se planteó a la mañana es si el psicoanálisis dejó de ser subversivo. ¿Sí? Que Freud había planteado la cuestión de la sexualidad como una cuestión subversiva para la época y que eso produjo efectos. Y Lacan también, la sexualidad no es natural, no es del orden de lo físico, del soma, nada más. Y entonces me pregunto también, y les pregunto a ustedes, ¿qué sería ser subversivo hoy? Bueno, gracias. Bueno, Alejandra Rodrigo, después Estela Durán. Bueno, gracias por los comentarios. Seguimos en diálogo y en debate desde esta mañana, así que muchas gracias. Realmente unos textos muy interesantes. Respecto de esto, bueno, escuchaba a Marta, ¿no? Que Lacan plantea la subversión del sujeto, no la subversión, digamos, de otros estamentos, por decirlo así, en lo social o en lo colectivo, ¿no? Plantea la subversión del sujeto respecto de los desvíos post-freudianos. Entonces me preguntaba al escucharlas, quería saber qué piensan ustedes respecto del no binarismo, porque a partir justamente del texto que comentó Elizabeth esta mañana, que escribí para Cuadernos,
A mí me interesó mucho introducir las lógicas paraconsistentes o contradictorias, que son aparentemente no binarias, para poder entender el no binarismo, o sea, poder darle una lógica a eso, porque si no caemos en la ideología que, como sabemos, es fantasmática. Entonces, allí lo trans o el género fluido transcurre, digámoslo así para hacerlo simple, entre 0 y 1. El 0 y el 1 es un binarismo. O sea, que ¿cómo podría yo decir que algo no existe si no es partiendo de su existencia? ¿Cómo puedo negar la existencia de algo que no existe? ¿Se entiende? Entonces, creo que nosotros no contradecimos cuando abordamos esta problemática, ni los matemas de la sexuación, a pesar de que hay gente que piensa que sí, ni los postulados fundamentales del psicoanálisis. Lo que podemos aportar es alguna lógica que nos enseñe a pensar estas cuestiones, porque si lo fluido o lo trans transcurre entre 0 y 1, está transcurriendo justamente entre dos polos, podríamos, esto es traído de las matemáticas, ¿no? Que en definitiva representan lo binario. Bueno, este era un comentario. Bueno, celebro esta nueva jornada después de hace muchos años que no se hace de Cuadernos Sigmund Freud. Y bueno, me disculpo porque hoy a la mañana tenía una actividad en La Plata donde tenía que presentar, de modo que no pude estar, así que voy a tratar de escuchar después la grabación. Ahora vamos a esta mesa. Bueno, la cuestión de lo que cada una de ustedes fue punteando y puntuando en cada uno de los textos, me pareció, digamos, como tratando por lo menos lo que a mí me causó, es como releerlos, aunque una ya, digamos, muchos están leídos, pero hay algo que me quedó así como flotando en esto de, incluso lo que decía Alejandra, ¿no? Del binarismo, es decir, cuando hablamos de esto de yo soy como me autopercibo, en realidad estaría como dejada de lado la pregunta esa de quién soy o cómo se dice hombre, cómo se dice mujer. Me parece que hay una lógica que está prácticamente, digamos, dejada de lado, desaparecida, no tenida en cuenta. Y esto se lee, bueno, digamos, en los análisis también. Y bueno, no sé si se les ocurre algo, pero además quiero decir algo realmente que me pasó con el texto que leyó, mi texto escrito que leyó María Elena, que me causó ganas de leerlo, como si no hubiera sido mío. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Se lo apropió? ¿Es otro texto? Bueno, no sé si a las otras autoras les habrá pasado lo mismo, pero la verdad que te lo agradezco. Bueno, Olga Cuadra. Bueno, quería agradecer en especial a Silvia Tomás, que fue quería agradecer a Silvia Tomás que trabajó mi texto, y acuerdo con Estela, para mí ya es otro texto, ni me acordaba lo que había escrito, así que para mí es otro texto, y viene, como dijo hoy a la mañana, celebro que volvamos a releernos, me parece excelente, nada más. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que han hablado. María Elena, el cuento que relata mi querida amiga y compañera acá, Estela Durán, de Marguerite Yourcenar, que está en Cuentos Orientales,
digo, ¿qué consecuencias clínicas? Porque uno dice, bueno, un cuento, creo que vos lo relataste, bueno, lo digo en pocos términos. El personaje Panegiotis, andrajoso, mendigante, se quedó mudo cuando vio a las Nereidas desnudas, un tema. Antes había sido un tipo apuesto, envidiado, muchos amantes. Él regresa, va a ver un veterinario, no importa eso. Él cuando vuelve, musita las Nereidas, yo lo dramatizo, ¿no? Las señoras Nereidas, hermosas, desnudas, estupendo, rubias, todo el cabello rubio. Digo, si uno escuchara en un paciente, ¿no? Todo el cabello rubio. Atrapado por ese pelo rubio, las ninfas lo sumergieron en su mundo y así quedó sumido en la locura. O sea, no vean mujeres desnudas porque si no uno se enloquece. Perdiendo su vital mirada y el lazo con las mujeres. Y dice, esto lo decís vos, Estela, ¿será que ese objeto, entre comillas, ¿no? El rubio cabello sedoso, lo envolvió y entonces amó a las Nereidas al precio de perderse subjetivamente? Mi pregunta es, digo, interesante, se me ocurre a mí, no sé si tanto vos, Elena, como Estela, sufrió como lo que Didier Weil llama sideración, quedó choqueado, el fascinado, el cuento, pero nos puede pasar a un paciente, en donde el rubio cabello sedoso, un rasgo que se ve que lo perturbó, dada algo de la estructura del sujeto, no sabemos, ¿no? Pero interesante esto del tema de sideración, no es un término que empleamos nosotros. Sideración sería algo así como en un estado de estupor, neurótico, porque esto no es un psicótico, ¿no? En un estado de estupor, de extravío, no me salía el término, de extravío, que puede suceder un neurótico, bueno, salvando las distancias de Freud en la perturbación de la memoria en la Acrópolis, donde él dice, estuve desconcertado, no recuerdo el término, ¿no? Sí, es otra cuestión. Bueno, me pareció interesante que Estela haya traído el de Marc-René Yourcenar y cómo lo pensás vos. De Marta y para que hable después y a ver si hay alguien en la pantalla. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, primero agradecerles por los comentarios de cada una de los textos de los autores. Y quería, ya que Marta Garber trajo lo que había sucedido a la mañana con respecto al tema subversivo, quería hacer como una acotación, quería decir algo, igual ustedes no sé si estuvieron a la mañana, pero que justamente el texto de Mariela Westkamp, que es el que yo comenté, trae el tema de lo subversivo de Freud y Lacan, así lo dice, la pérdida de eso subversivo cuando tanto Freud como Lacan incurren en deslizamientos o confusiones y cómo recuperar eso subversivo del psicoanálisis. Eso es lo que yo quería plantear. Una cuestión es, por supuesto, hablar de la subversión del sujeto, del texto de la subversión del sujeto, pero no fue lo que se trató esta mañana, sino es esa pérdida a veces de lo subversivo de los planteos de los maestros, tan luego Freud y Lacan, y como todos incurren en esos deslizamientos o fallas. Por ejemplo, recuerdo que algo que dice el texto de Mariela es cuando se dice
lado hombre, lado mujer, posición masculina, posición femenina, lo que quiso transmitir Lacan, justamente por ahí confunde eso por esa connotación, en vez de por ahí darle otro nombre dentro de la lógica, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, me encantaron escuchar cada comentario, y a Cecilia me gustó mucho el estilo, cómo hablaste, cómo lo dijiste. Me hiciste pensar mucho en Carlos Ruiz y en el Forzado a reinventar el psicoanálisis, texto que en algún comité que estuve trabajamos, sí, en el cuaderno 29, estuve en ese comité yo y lo trabajamos muchísimo, y que justamente Mariela retoma esto frente a la pérdida de lo subversivo. Yo haría como el contrapunto sería forzado a reinventar. Cómo recuperar en ese forzado a reinventar. Bueno, eso nada más. Vamos a darle lugar a la palabra de Silvia Amigo, la pregunta ahí que está en el Zoom, y después no sé si ustedes quieren tomar la palabra. Silvia. No se escucha, ¿eh? No se escucha. Estás muteada. Estaba intentando desmutearme, estaba en eso. Bueno, otra vez, como todos, me sumo a los agradecimientos a la iniciativa de esta segunda jornada de comentarios de cuadernos. No recuerdo cuándo fue la primera, pero también hubo una jornada de comentarios de cuadernos. Agradezco a los comentarios, bueno, en este caso también a Verónica Guastela, que leyó el texto. Voy a retomar lo que dijo Marta recién, refiriéndose al texto de Mariela. Yo creo que lo más subversivo que puede hacer un analista es no sumarse a lo que Lacan llamó discours courant. Discours courant, él lo decía, lo digo en francés, porque discours courant suena a rum rum, que serían los prejuicios de la época. Los prejuicios de la época pueden ser de cualquier índole. En la época de Freud eran los victorianos de la represión sexual. En el 1932 hay una entrevista que se le hace a Freud, juro que voy a buscar dónde está. En esa entrevista, Freud dice que si bien cuando él comenzó a enseñar y a escribir y a descubrir el psicoanálisis, las neurosis se producían por exceso de represión de las pulsiones sexuales, en ese momento podía empezar a constatarse que era por un exceso de falta de borde a hacer cualquier cosa. Hoy en día, el prejuicio a favor de lo que se llama woke, es decir, los discursos de autopercepción, donde la gente, el sujeto podría elegir cualquier identidad sin perder nada, porque cuando uno elige A, pierde B, y cuando uno elige B, pierde A. Entonces, elegir implica perder. Mientras que en el discurso extremo woke no se pierde. Es decir, la fluidez implicaría que uno puede elegir sin perder. El problema en el que estamos, por eso yo hablaba de permeación libertaria, es que el péndulo en el que estamos es que por ceder sin conservar el filo subversivo, que es que el psicoanálisis, una parte de los psicoanalistas han cedido demasiado al discurso, al rum rum del discurso corriente, sumándose a la teoría de género, sin una posición verdaderamente subversiva. El contrapunto pendular es el discurso libertario. Es decir, viene un conservadurismo loco. Entonces, ¿cómo mantenerse? Yo lo decía en el texto que también comentó Verónica, como Ulises entre Sila y Caribdis, sin hundirse. Yo creo que es un enorme desafío y que el texto de cuadernos apunta muy bien a esto que está pasando. Así que, bueno, lo quería agradecer
tomo las palabras de Marta porque efectivamente uno de nuestros desafíos es no estar a la moda. No es nuestra función estar a la moda. Estar en el discurso de la época no es lo mismo que estar a la moda. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Le vamos a dar lugar a la mesa. Silvia, ¿vos querías comentar algo? Me parece bien. Bueno, quería agradecer las preguntas, los comentarios. Marta Garber trae una frase que toma Alejandra Rodrigo. La frase es subversión del sujeto y se pregunta a Marta cómo posicionarse como analista entonces, sin quedar fuera de lo que pasa en la polis, que es una pregunta que se hacía Lacan. Yo creo que a esa pregunta, muy buena pregunta de Marta, que toma también Alejandra, respecto de cómo ser subversivos, subversión del sujeto, yo le respondería con el resto de esa frase, de ese título del escrito de Lacan, que dice, y la dialéctica de su deseo. Porque ese escrito, subversión del sujeto y la dialéctica de su deseo. Estar en posición de analista, sabemos cada uno de los que estamos acá, que es algo muy difícil, que no es natural. Considero que hay un tallado del analista para adquirir esa posición. Primero su análisis, lo más importante, la supervisión, estos encuentros, la lectura. Es algo muy difícil poder respetar y escuchar y leer la dialéctica de su deseo. Me parece, yo me hacía la pregunta al comentar este texto, ¿qué hago? ¿Transmito lo que Olga dijo? ¿Cuento lo que Olga dijo? Pero también quiero leer lo que escuché en su posición. Por eso hice la salvedad al principio, ¿no? De que se trataba también de algo una posición que marcaba Olga, que tiene que ver con esto, que pulsaba en todo el texto. Así que le agradezco las preguntas y pienso que es la dialéctica de su deseo lo que permite ser subversivos, poder sostener la dialéctica del deseo de quien viene a consultarnos, que desde luego no es el nuestro. A ver, voy a tratar de ubicar algo de los interrogantes que siempre son favorables para seguir pensando. La verdad que sí, Marta, lo que traes de la ética, y tal cual lo dijo, la verdad que con mucha precisión y rigurosidad, trayendo el título del escrito de Lacan, Silvia. Pensaba, yo traje la cita de las fórmulas de la sexuación, que son del 73, en relación al texto, y una breve cita del Seminario 11, que es del 64, de Lacan. Yo encuentro que son vigentes, que tienen vigor, que no están perimidas, digamos, los matemas, las letras que Lacan realmente denodadamente hizo todo el esfuerzo por año a año ir ajustando, y justamente desde el matema, o sea, lo transmisible, dice en una parte, no lo recuerdo exactamente a la cita, pero es lo que sí se puede transmitir porque es como la partícula más elemental, podríamos decir, sacándole todo lo que sea imaginario. Ya eso, y Silvia Amigo lo estaba diciendo también, no estar a la moda. Además trajiste, Silvia, el término este que está en boga, lo woke, que en verdad me sorprendió hace poco, no desconocía el término, y es un término que ahora lo usan los discursos de derecha, pero surgen de las luchas de los afroamericanos por las libertades y por la igualdad. Así que bueno, sí, hay todo un trastocamiento y que me parece que es importante, no cediendo ante nuestro deseo, poder sostenernos en una posición de estar analistas.
Y la verdad, Alejandra, lo que vos planteás de lo de las lógicas no binarias es para pensarlo y para trabajarlo. Por ejemplo, a ver, lo que puedo decir y se me ocurre y agradezco la intervención, pregunta. En el caso, en la viñeta brevísima que yo traje, la verdad que ahí, por eso es caso por caso y cada vez. Porque digo, realmente no sé a qué apuntan estas intervenciones, porque hablo de una estabilización en la estructura y cuando me siento en el piso, que la verdad no me había pasado anteriormente, de invitarlo a sentarse en una alfombra un poquito mullida, no fue tan incómodo, pero realmente era, yo no atiendo niños, pero era como estar recibiendo un niño. Y esto posibilitó que empezara a hablar. Entonces, ubicar que no, sí, hoy se hablaba a la mañana de los prejuicios, sí, esto tiene que ver con nuestros análisis, ¿no? Estar justamente ir borrándonos, sacándonos los prejuicios de encima y no ser tan modernos, de acuerdo, totalmente. Hugo, y ahí termino y le doy la palabra a mis compañeras. El cuento, la verdad que lo agradezco que lo hayas incluido, Estela, pero a mí me interesó, no me quedé con lo del cabello, no me quedé enredada en el cabello de las Nereidas, como no se queda enredada Marguerite Yourcenar, porque al final, en el último tramo del cuento, justamente el deslizamiento alusivo al que me refiero es donde saca lo voluptuoso, fatal, gozoso del lugar de la mujer, porque puede pasar a las mujeres, ya no es las Nereidas como una figura mítica, y es muy interesante, justamente por eso me capturó la pregunta y el trabajo sobre ese cuento. No sé si algo te respondo. Bueno, gracias Marta por retomar esto de Carlos Ruiz. A mí me parecía que, bueno, también me preguntaba junto con mis compañeras cómo transmitir el escrito, ¿no? Y me parecía que, bueno, que hay algo intransmisible ahí, por eso quería dejarlo en suspenso, ¿no? Quería transmitir algo del efecto, de los efectos, que es lo que pasa, y bueno, y dejar el truco para que cada uno se conmueva con eso, ¿no? Así que sí. Bueno, me gustó mucho también lo que dijiste, Silvia Tomás. ¿Qué pensar? O sea, yo siempre pienso y a mí me conmueve mucho la valentía freudiana, por ejemplo, que Freud no se quedó ni con el prejuicio de la época ni con el paradigma de la época. O sea, si nosotros podemos escuchar hoy al sujeto, es porque Freud tuvo la enorme valentía, por ejemplo, entre otras cosas, de tomar el concepto de las perversiones de los tratados de psiquiatría para hacer de la perversión una característica de la pulsión, ¿no? Perversa polimorfa. Y una característica de la pulsión que en sus operatorias gramaticales da cuenta de los tiempos de constitución del sujeto. O sea que la única posibilidad de subjetivarse es atravesando algo de ese polimorfismo perverso. La época habilita distintas vestiduras para eso, me parece, ¿no? Distintas formas. La época actual habilita un pasar quizás con... Hay como un permiso de pasar quizás por distintas posiciones sexuadas, no intentar jugar con eso. Me parece que el problema, como siempre, sigue siendo intentar fijar en eso, y por eso me gustó el texto de Silvia, intentar en eso, ¿no?, una marca de nominación, ¿no? En esto también de la autopercepción y una marca de nominación y tener que ponerle un nombre y una determinación sobre el sujeto anclada en su modalidad de goce. Me parece que ese es el problema. Me parece, bueno, esto que los psicoanalistas apuntamos a otro modo de nominación, una nominación liberadora, no que ajusta, sino que libera algo en relación al deseo, y también en esto yo tomaría el
en el seminario 4, Lacan, que habla de las vías perversas del deseo, o sea que solamente se puede ser deseante pasando por determinadas vías perversas y lo peor que puede pasar es que se lo fije en una nominación del ser, ¿no? Esto pienso, que el desafío nuestro es ser valientes, como Freud, poder sostener, también como dice Silvia, sin ceder, ¿no? ni al prejuicio ni a las militancias. Es otra forma de una presentación actual de la abstinencia también. Gracias. Bueno, nuevamente me quedé pensando, muchas gracias por las puntuaciones que hicieron. Y a mí me produjo lo que ustedes fueron diciendo, un efecto de trabajo de escuela. Porque yo digo que hay un discurso, y esto cada vez que hay alguno de estos encuentros, me sigue sorprendiendo y me sigue relanzando el deseo en relación al trabajo de escuela. Porque lo que leo en cada una de ustedes, más allá de la puntuación, está en lazo con lo que venimos trabajando. Entonces yo digo, realmente hay un efecto de discurso que se produce cuando se hace público nuestro trabajo, que es efecto de trabajo de escuela. Eso lo quería acentuar. Y por otro lado, quiero retomar esto que se venía hablando esta mañana y que me parece que vale la pena volver a retomarlo en estas épocas en relación a lo que llamamos prejuicios de la época. Y a mí lo que me parece que es que más que prejuicios, de lo que se trata son significantes que atraviesan el discurso de una época. Significantes que tocan tanto la estructura de ese que está en análisis, el analizante, como dice Lacan, que no es paciente porque él trabaja, el trabajo queda de su lado, el analizante, y también atraviesa la estructura de ese que dirige la cura. Entonces, si uno lo trabaja desde significantes de la época, hace una lectura tanto en el discurso del analizante, de ese único discurso que circula en transferencia y le permite a ese que sostiene la transferencia en su propio análisis y aquel que lo terminó en su propia interrogación, qué de esos significantes también lo tocan para no hacerlo jugar con su ideología y sus ideales en transferencia, donde ahí queda por fuera el trabajo analítico. Bueno, quería decir esto. Muchas gracias. Breve, abro el debate. Hay que debatir acá también, ¿no? María Elena, está muy bien lo que vos decís. Digo, si un paciente cuenta, me quedé sin voz, mudo. Y al mirar, toca dos pulsiones, sacando el cuento, ¿no? Toca dos pulsiones primarias que aluden a la represión primaria. En ese sentido, digo, es interesante como si fuera un paciente. Y termino en esto. Cabello rubio sedoso. Algo que dijo Verónica, ¿no? Que tiene que pasar por un momento de perversión, no sé, perversión como estructura, el brillo, el cabello. A eso iba. No. Está muy bien lo que vos dijiste, igual. Sí, algo breve, que me parece que, bueno, Silvia lo pone en el texto al pasar y para mí que también es algo que conmueve quizás por situaciones que uno ha podido tener alrededor o que han golpeado, digamos, quienes estamos en contacto con adolescentes, estas cosas suceden. ¿Qué es lo que no se dice? Y lo que no se dice es del efecto mortífero de estas prácticas, ¿no? De autopercepción y género fluido y nominación y la promesa de felicidad, por ejemplo, en un cambio de género, ¿no? El alto índice de suicidios, si alguien cualquiera que hable con médicos que están en emergentología y que trabajan allí, sabrán del alto índice de suicidios que hay en los jóvenes que se embarcan
me parece que hay que diferenciar eso que se instala como un imperativo de goce y que habilita una vía que a veces, insisto, es como para pasar y seguir, ¿no? Es una vía y que en qué situaciones eso, como el caso que trae Elena, uno sospecha que hay cierta estabilización. No se puede tampoco uniformar. Pensaba en eso y también en la otra cuestión que Silvia toca en el texto, con la cuestión de las nuevas parentalidades, los destinos de los nuevos niños, ¿no? Silvia dice, se encargan niños, ¿no? Yo leí un libro de alguien que vino acá a presentar sus casos, ahora me voy a olvidar otra vez, Patricia Leyac la conoce muy bien, que es un libro que se llama Gente Nueva, una genetista que investiga muchísimo las condiciones subjetivas de quienes piden tratamientos de fertilización. Y ella es genetista, bióloga genetista, ubica bien Bernat, Viviana Bernat, que tiene el apellido de, no sé si es pariente, pero de Bea Bernat. Bueno, parecido, me suena igual. Me suena igual, me suena. Gracias, Lili. Y ella se interroga y lee finamente las consecuencias que hay sobre el hijo que se tiene cuando las decisiones parentales, paternales, las toma un médico y no quien desea o busca al hijo. O sea, me parece que es un tema que nos tiene que concernir mucho como psicoanalistas también en el futuro de nuestra clínica. Por eso me gustó hacer la lectura del texto sobre el eje de las confusiones de las que nos advierte Silvia Amigo en su texto. Bueno, un último comentario de Ale. Simplemente una frase, que transcurrimos en un delicado borde, porque ni promesa de felicidad en absoluto, porque el sufrimiento permanente de quien está transitando estos estados es atroz. Es atroz y a veces no termina nunca ni con la hormonización ni con... Entonces, ahí más que nunca el analista está llamado a responder con su ética y a escuchar al sujeto. Bueno, muchas gracias a todos y a la mesa, ¿eh? Muchas gracias.